Lo que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Están muy dormidos siempre dormiditos. Hay que despertarlos. Vamos a entrar en una oración para que sea el Señor que tome control en esta tarde de la palabra. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, llegar hasta tu casa, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí para recibir el maná que tienes preparado para nosotros en este día, Señor. Padre bendito, Padre Santo, te pido, Señor, a ti, Señor, que seas pasando carbón encendido por mis labios, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea para bendición y edificación de tu pueblo, Padre bendito, Señor. Padre Santo, Señor, atamos todo espíritu, Señor, de contienda, todo espíritu, Señor, que se quiera interponer ante este mensaje, Señor, para que sea llegado a tu pueblo, Padre bendito, Señor. Lo atamos, lo reprendemos en tu nombre, Señor, y lo lanzamos a lo más profundo del abismo, donde nunca más volverán a salir, Señor. Padre Santo, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, me alegra escuchar ese testimonio de la esposa de nuestro hermano Carlos. Amén. Aquí el Señor me confirmaba algo porque venía toda la semana batallando prácticamente con los temas que el Señor me ha ido dando. Y con lo que la hermana acaba de testificar, el Señor me acaba de confirmar el mensaje que quiere que yo lleve el día de hoy. Amén. Y es prácticamente titulado Todo lo recupero. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, todo lo recupero. Todo lo recuperamos. Pero dígalo con fe, dígalo con ánimo, dígalo con entusiasmo. Todo lo recupero. No lo digan entre dormidos, porque eso es como negarle esa voluntad que hay en el Señor de darnos lo que el enemigo nos ha quitado. Amén. Dígaselo con ánimo a su hermano, todo lo recupero. Muchos hemos perdido muchas cosas valiosas en nuestras vidas, no tanto físicamente, sino también espiritualmente. Hemos perdido mucho. Muchas veces pruebas como las de la familia de nuestro hermano Carlos, como la de la esposa, hacen que una persona se debilite espiritualmente y se aleje de las creencias, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Pero muchas veces, si nos aferramos a la palabra, logramos recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. Amén. Tanto espiritual como físicamente. Hemos pasado por situaciones difíciles, llevamos prácticamente 2 años de problema tras problema, se enfrenta una pandemia, vienen tormentas, viene todo, tanto en nuestros países, huracanes, terremotos, y muchos de nosotros logramos ver todo esto como perdido, y a veces nos damos derrotados por lo que sucede, pero no estamos poniendo nuestra vista en el Señor. Es un momento difícil porque a veces lo que perdemos lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, lo que perdemos lo hemos conseguido con mucho sacrificio, y verlo perder de la noche a la mañana es duro, es algo que la persona se quebranta de una gran manera, que se olvida que hay un Dios que lo está sosteniendo y que lo va a ayudar a salir adelante. Esto lo vemos en la historia de David. El pueblo de David perdió todo. Mientras David fue a la lucha, a la guerra, que se fue con 600 soldados a la guerra, cuando regresaron a sus tierras no tenían nada. Los habían acabado por completo. Les habían incendiado sus aldeas, les habían robado sus esposas, sus hijos, sus hijas, su ganado. Y todos seguían a David, porque era un hombre escogido por el Señor en ese momento. Un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor. Pero resulta que todo esto también lleva a consecuencias de que si no estamos bien con el Señor, no vamos a tener ese respaldo como David lo tuvo. David tuvo 600 hombres para volver a ingresar a las tierras de aquellos que le robaron lo que ellos tenían.
nosotros tenemos más de 600 hombres. Nosotros tenemos millones de ángeles alrededor de nosotros para poder recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. Amén. Dice, en lo que se habla acerca de David, encontramos que cuando David y sus hombres vinieron de Siclá al tercer día, los de Amelec habían invadido al Negev y a Siclag, y habiendo asolado a Siclag, le habían prendido fuego y le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 en adelante. 1 Samuel versículo 30, del versículo 1 en adelante. Dice, se habían llevado desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Aquí vemos lo que es la mano del Señor en los que creen en Él. El enemigo nos puede arrebatar muchas cosas, nos puede quitar cosas valiosas, pero nunca nos va a quitar la vida. Porque esto es algo que el Señor lo ha estipulado en su palabra, que el enemigo nos podrá tocar, mas no quitarnos la vida, porque Él es el único que la da y que la quita. Amén. Gloria a Dios. Dice, si no se los había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dice, vamos a trabajar un poco en este pasaje del versículo 1 en el 3, del mismo libro de 1 Samuel. Encontramos la historia de David con sus 600 hombres que después de ir a la batalla habían perdido muchas cosas, pero en esos pasajes bíblicos acontece después de que ellos recuperan nuevamente todo lo que se les había sido arrebatado de sus manos. Muchas veces nosotros descuidamos las cosas por enfocarnos de pronto en las cosas del mundo, en los trabajos, en enfocarnos en cosas que de pronto no son de provecho espiritual para nosotros, y cuando volteamos a ver, nos hemos alejado tanto del Señor que empezamos a ver que todo lo que hemos logrado conseguir en el Señor empieza a caer y empieza a irse cayendo poco a poco, y a veces creemos que es Dios quien nos está dando a nosotros la espalda. A veces creemos que es Dios quien ha quitado la mirada de nosotros, pero no es así. Somos nosotros los que le hemos dado la vuelta al Señor. Somos nosotros los que hemos provocado que todo esto suceda. David, en ese momento, él se sintió maniatado, no sabía qué hacer. Al llegar y ver la ciudad desolada, él también perdió a sus dos esposas. Él también las perdió en ese momento. Y él no sabía qué hacer en ese instante, y lo único que él hizo fue clamarle a Dios, pedirle al Señor que le demostrara qué ha de hacer. Pero vemos que no fueron grandes guerreros los que fueron a confrontar a aquellos que robaron esas bendiciones del pueblo de David. Eran personas que estaban afligidas. Eran varones que estaban derrotados espiritualmente, emocionalmente. Y sabemos que una persona en esos estados no quiere hacer absolutamente nada. Quiere dejarse ahí tirado a la muerte. Pero estos varones, así siendo afligidos, derrotados, pusieron la mirada en Dios y lograron llegar al pueblo donde estaban sus pertenencias a recuperarlas. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar hasta ese nivel para recuperar lo que Dios nos ha quitado? Amén. Dios a nosotros, lo que el enemigo nos ha quitado, no Dios, lo que el enemigo nos ha quitado. ¿Cuántos queremos llegar a ese nivel para recuperar todo aquello que el enemigo nos quita a diario? Porque el enemigo no te va a quitar todo en un instante. El enemigo te lo va quitando poco a poco, sin que tú te des cuenta.
Día tras día te lo va quitando. Y cuando tú ya sientes el golpe, tú ya lo has perdido. El enemigo te puede quitar tu trabajo. El enemigo te puede quitar tu tranquilidad. El enemigo te puede quitar tu familia. El enemigo te puede quitar tu salud. Pero si yo no estoy en los caminos del Señor conforme Él quiere que yo esté con Él, va a ser algo difícil recuperarlo. Pero si yo ando conforme a la palabra, conforme Dios quiere que yo ande con Él, yo lo voy a recuperar. Y voy a recuperarlo hasta el doble de lo que el enemigo me quitó. Amén. Voy a recuperar estas bendiciones más grandes, de las cuales yo voy a decir: Padre, gracias a ti he vuelto a recibir mis finanzas. Gracias a ti he vuelto a recibir mis bendiciones. Gracias a ti he vuelto a recibir el trabajo. Gracias a ti he vuelto a recibir mi salud. Amén. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Dios hace desde lo más mínimo, hace maravillas. Desde lo más pequeño hace maravillas. Yo he venido esta semana un poco delicado con el tema de la salud, pero más sin embargo yo dije: no quiero llevar la palabra porque no me siento capacitado a llevarla en la condición como estoy. Pero si yo quiero la bendición, yo no puedo darle la espalda a mi Señor. Amén. Amén. Porque gracias a Dios estoy acá. Gracias a Dios estoy ante su pueblo. Amén. Y obedeciéndole al Señor, yo sé que yo voy a lograr conseguir esa bendición y esa sanidad para mi cuerpo. Amén. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Sabemos que cuando el enemigo nos ataca, no nos va a atacar de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera frágil. El enemigo te ataca y te ataca duro. El enemigo te tira, como decimos en la calle, te tira es a volar la cabeza, a derrotarte, a sentirte menospreciado, a sentirte por debajo. Pero eso es si nosotros se lo permitimos. Porque no hay mayor gigante que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que David había pasado a la tierra de los filisteos huyendo de Saúl, el rey de Israel, que quería matarlo, y el rey de Gad, llamado Aquís, lo recibió en su tierra y lo apadrinó, dándole la tierra de Siclac para que viviera allí con su familia y las familias de sus hombres. Eso lo vemos en 1 Samuel 27:3. Estando David allí, los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Pero cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de hombres, encontraron que David estaba en la retaguardia con Aquís y no le permitieron acompañarlos a la guerra con Israel, pensando que en medio de la batalla David ayudaría a su pueblo Israel y se les volvería enemigo. Por este motivo, 3 días después de haber ido a la guerra, regresan a Siclac y encuentran un panorama terrible. Muchas veces nosotros, cuando nos apartamos del Señor y queremos regresar nuevamente a los pasos de Dios, vemos que nuestra vida está hecho un desastre. Vemos que nuestra vida está con un giro de 360 grados y no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni por dónde comenzar, ni a quién acudir. Y eso es lo que el enemigo hace para confundir lo que el Señor está haciendo en nosotros. Este tema de hoy concuerda mucho con una prédica que yo di hace mucho tiempo que se llamaba Los 7 desiertos. Y el Señor a nosotros nos pone a vivir estos desiertos, pero nunca nos permite perder la fe. Todos tenemos que pasar por pruebas. Todos tenemos que pasar por pruebas para poder ser edificados en el Señor. Amén. Amén. Para poder que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros.
No podemos llegar a obtener una victoria sin haber sido moldeados. Y eso sucede mucho cuando empezamos en un trabajo nuevo. Nos ponen en lo más mínimo del trabajo cuando queremos lo máximo del trabajo. Queremos ser la cabeza, el jefe. Pero es difícil llegar a uno a ser jefe sin haber sido un peón. Y lo mismo sucede cuando el Señor nos permite a nosotros cruzar en los desiertos. Muchos decimos, es un solo desierto. No, hay varios desiertos que nosotros cruzamos, donde el Señor nos va moldeando. Y en esos desiertos vamos viendo lo que el enemigo nos ha ido quitando, lo que hemos ido perdiendo. Pero al mismo tiempo el Señor te va a ir moldeando para que seas tú recuperando nuevamente todo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amelec habían invadido a Negueb y a Siclá y habían asolado a Siclá y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Hay dos palabras aquí que nos amplían un poco el panorama de lo que el enemigo quiere hacer en medio de nosotros, en medio de la iglesia, que es invadir y asolar. Significado de invadir: entrar por la fuerza en un lugar. Muchas veces hemos visto cómo el enemigo quiere meterse en la casa del Señor. Hemos visto cómo quieren poner condiciones para poder ingresar a la casa del Señor. Yo me quedo sorprendido. La semana pasada pasé yo por una iglesia y no estaban dejando de entrar si tú no mostrabas una prueba de vacunación. Mire hasta dónde ha llegado el enemigo, a invadir. Si tú no mostrabas la prueba de vacunación, no eras apto para ingresar al templo del Señor, para recibir la palabra del Señor. Qué triste es ver eso. Y ver la fila de hermanos en la calle, alistando su tarjeta de vacunación y su celular para mostrar de que han sido vacunados, para poder ingresar a recibir algo que ya nos dio el Señor de gratis. Amén. Para llegar a entrar a un templo a recibir esta palabra que es de sanidad, que es de verdad, que es de justicia. Y yo apenas los veía y yo decía, ahí están los corderos yendo al matadero. Triste verlo. Y más triste era que los que yo llevaba como pasajeros ese día en el carro iban para allá. Y me decían, y le decía la mamá a la hija, busque la información porque si no, no nos dejan de entrar. Y lo único que yo le dije, señora, la palabra de Dios no se le prohíbe a nadie. Amén. Esté o no esté vacunado, no se le prohíbe a nadie. Tristeza me dio a escuchar que esa señora dice, nosotros obedecemos a lo que manda mi pastor. Amén. ¿A quiénes están siguiendo? Es triste escuchar que están siguiendo al hombre, mas no están siguiendo a Dios. Así es. El día que a mí me prohíban ingresar a un templo por no estar vacunado, ese día haré yo mi templo en mi hogar. Y me postraré en mi hogar a buscar de la presencia del Señor. Y me edificaré con esta palabra cada día más. Amén. Pero no permitiré que el hombre me quite a mí la dicha y el gozo de ingresar a recuperar lo que el enemigo nos está quitando. Amén. Aleluya. La otra palabra, asolar, significa destruir, arrasar. Estamos viendo cómo hoy en día los gobernantes están asolando al pueblo.
Muchos están en peligro de perder su trabajo si no se vacunan. Muchos están en peligro de perder beneficios si no se vacunan. El enemigo quiere que entremos en este orden mundial, a las buenas o a las malas. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que el enemigo nos siga doblegando de esa manera? No. ¿Vamos a permitir que se sigan violando los derechos que supuestamente el país dice que todo el mundo tiene libre expresión? Cuando ya han salido estudios diciendo que la vacuna no es efectiva, que es efectiva únicamente por 2-3 meses y después de 3 meses ya no sirve para nada. Sí, porque mucha de la gente que están vacunados les ha dado el virus. Entonces estamos entrando en este sistema de la ruleta, que nos van a tener dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es tanto el desespero que el pueblo toma que caen las mentiras del enemigo. Pero si yo estoy con Dios, ¿quién está contra mí? ¿Quién está contra nosotros si estamos con Dios? Así es. Muchas veces vemos las cosas tan difíciles, pero para Dios es fácil. Amén. Gloria a Dios. El enemigo quiere secar los campos, estropear sus frutos, ponernos en sequía. Esto es lo que el enemigo busca en nosotros. Secar los campos, secar nuestro corazón, secar nuestra palabra. Que la palabra del Señor no salga de nuestra boca. Eso es lo que el enemigo quiere. Acabar con el fruto. Poner en duda lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Es un segundo testimonio que yo he visto durante este año. El de la hermana, el de la esposa del hermano Carlos. Amén. Y el del allegado a mi familia, el de mi amigo, que en un mismo día le trasplantaron corazón y le trasplantaron riñón y hoy en día está dándole la honra y la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Wow. ¿A quién le creemos nosotros? Amén, así es. Siempre se ha dicho que la palabra tiene poder. Amén. El doctor, el médico viene y te dice, te quedan 6 meses de vida. Y tú te metes eso en la cabeza y en 6 meses te mueres. Porque ya empiezas a decir, no voy a poder disfrutar, tengo que hacerlo, la preocupación, qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con esto, qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Y esa preocupación hace que tu enfermedad avance más rápido y realmente te lleva a la muerte. Pero cuando yo pongo todo esto en las manos del Señor, yo recupero esa salud. Amén. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén, aleluya. ¿Cuántas personas han dado el testimonio que ya para ingresar a un quirófano les toman nuevamente un examen y dicen, usted no tiene nada, Así usted ya está sano? Y a la ciencia le cuesta darle la honra y la gloria a Dios porque saben que es Dios quien lo sanó. Amén. es. Amén. Pero Dios no te va a sanar a ti si tú no buscas de tu presencia, si no buscas de la presencia de Él. Así es. Gloria a Dios. Tenemos que estar 24/7 buscando siempre la presencia del Señor, sin importar cuál sea la situación. Nosotros somos un solo cuerpo. Amén. Y si mi hermano está padeciendo, yo oro por él. Amén. Y si mi hermana padece, yo oro por ella. Porque la oración tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 bajo una misma oración, ahí está Él. Amén. Así que si nos ponemos en oración, sabemos que vamos a recuperar todo lo que Dios nos ha dado y el enemigo nos ha quitado. Y lo vamos a volver a recuperar en una doble porción. Gloria a Dios. Y cuando tengamos nuevamente eso, vamos a ser dichosos de volver a dar estas dádivas a muchos que las necesitan. Gloria a Dios. El deseo del enemigo es entrar por la fuerza, destruir, arrasar, secar los campos o estropear los frutos. Es que en nuestra vida también haya sequía, aridez, sequedad. Ahora yo les pregunto, ¿qué áreas
de nuestra vida el enemigo ha invalidado? ¿Cuál es el terreno que el enemigo ha ganado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que se ha secado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el enemigo ha logrado destruir en nosotros? Como se ha hablado mucho siempre del panorama de David, era un panorama terrible, desolador. Pero siempre hay palabras de esperanza en medio del caos. Y la Escritura lo dice, que ninguno perdió la vida. Y eso es esperanza de vida para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos motiva a salir adelante. Nosotros podemos perder cosas materiales, pero no hemos perdido la vida. Amén. Y eso es una gran bendición. Amén. Mientras yo tenga vida, todo lo recupero. Lo material se recupera. Aleluya. No nos aferremos a las cosas materiales. No nos aferremos a algo que ya se ha perdido hace mucho tiempo. ¿Cuántas personas han perdido la vida cuando los han asaltado por no dejarse asaltar? Por algo material. Si a mí me roban un reloj, me roban una cadena, me roban, llévatelo. Mientras no te lleves mi vida, llévatelo, Amén. porque eso se recupera. Nosotros en la Biblia nos encontramos que Amalek es símbolo de nuestro enemigo, que el Señor reprenda a ese Amalek que se quiere levantar en contra de nosotros. Dice que se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte. En nuestras vidas hay momentos en los cuales sucede algo muy similar a lo que le ocurrió a David y a sus hombres. Nuestro enemigo vino para matar, robar y destruir. Ha robado algunas cosas en la vida de nosotros como creyentes. ¿Qué nos ha quitado el enemigo a nosotros en nuestras vidas? En el caminar que yo llevo con el Señor ya de 16, 17 años casi, el Señor me ha permitido pasar por muchas pruebas, pero de todas las pruebas he salido victorioso con Él, porque siempre lo he puesto a Él delante de mí, Gloria a Dios. porque no he permitido que el enemigo toque mi fe, Gloria a Dios. porque aunque yo vea perdido todo, Dios siempre pone esa luz de esperanza ahí. Amén. Y siempre te va a poner ese camino donde tú vas a decir, por aquí es. Y muchas veces me he visto maniatado sin poder hacer nada. Pero el enemigo dice, te voy a seguir destruyendo, te voy a impedir hacer las cosas, te voy a enloquecer, te voy a llevar al desespero. Pero en ese momento se levanta un hermano, una hermana o cualquier desconocido de la calle y me da palabra. Y son palabras de ánimo, Amén. palabras para seguir adelante, Gloria. palabras que el Señor me da a decir, aquí estoy yo, ¿de qué temes? Amén. ¿Por qué te tiras ahí en ese agujero donde el enemigo te quiere tirar? Si yo te estoy tirando a ti la soga para salir de ahí, te estoy tirando la escalera para que subas. Muchos damos todo por derrotado. Que se nos destruyó el hogar, que perdimos la esposa, que perdimos el esposo, que se nos perdió los hijos y lo damos ya por derrotado. Lo damos ya por entregado al enemigo. Pero si yo lo quiero, yo lucho por eso. Yo lucho por mi hogar, yo lucho por mi familia, lucho por mi trabajo. Y el Señor me lo devuelve. Me lo devuelve
con gran bendición. Me lo devuelve de una manera que hasta yo digo, Señor, yo no tenía todo esto. Pero cuando uno le es fiel a Dios, la recompensa es grande. Gloria a Dios. Cuando uno le sirve al Señor de corazón, sin importar cuál sea la situación, Dios te recompensa Amén. de gran manera, que ahí es donde tú vas a empezar a ver la gloria del Señor manifestada en tu vida y en la de tu familia. Amén. Amén. El enemigo vino para robar, para destruir, para quitarnos el deseo de congregarnos, para quitarnos la consagración, la oración, la santidad, el temor a Dios, la evangelización, el amor a las almas perdidas, la fe, la armonía en el hogar. Pero como dice Señor, como dice en el tema de hoy, todo lo podemos recuperar. Todo lo podemos recuperar. Si perdiste la fe a raíz de un problema, a raíz de alguna circunstancia que te haya sucedido, hoy es el día para que tú recuperes la fe. Amén. Si perdiste un trabajo, hoy es el día que te pares y digas, todo lo recupero. Amén. Si perdiste tu hogar, hoy es el día que tú vas a decir, todo lo recupero. Si perdiste tu finanza, si perdiste, mejor dicho, todo lo que el Señor te ha dado a ti desde el comienzo de tu vida, párate y dile al Señor, Padre, hoy contigo todo lo recupero. Amén. Amén. Hoy es un día para evaluar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Evaluémonos cómo estamos nosotros ante Dios para poder recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo estoy yo ante el Señor? ¿Estoy siendo del agrado de mi Dios? Muchos queremos bendiciones, muchos queremos recuperar lo que el enemigo nos ha quitado, pero ¿cómo estamos nosotros con Dios para recuperar lo que el enemigo nos quitó? ¿Qué es lo que yo he perdido en mi vida espiritual? ¿Qué hemos perdido en nuestras vidas espirituales? El que me diga que nunca ha perdido nada espiritualmente, que me diga, yo lo pongo en una vitrinita con llave para que nadie me lo toque. Porque realmente, espiritualmente, siempre perdemos algo cuando el enemigo nos toca. A mí el enemigo me alejó de la casa del Señor. Me alejó 1 año y medio, casi 2 años de la casa del Señor. Y fueron 2 años que no se los deseo a nadie. A nadie. Después de haberle servido al Señor y haberme dejado tambalear como el enemigo me tambaleó, no se lo deseo a nadie. Y muchas veces me hablaban y veía a aquellos hermanos que me hablaban, los veía con rabia, con odio, y decía, ¿por qué? Y cada día me alejaba más del Señor. Empezaron mis problemas en el hogar. Y se levantaron mis hijos y se levantó mi esposa. Y a mí no me importaba nada. Mi decir era, yo estoy joven, yo puedo seguir. Sí, yo estoy joven, yo puedo seguir, pero me voy a perder nuevamente allá en ese mundo. ¿Eso era lo que Dios quería para mí? No. Y me costó volver a los caminos del Señor, porque eran tantas las tentaciones que habían afuera y que yo veía las salidas tan fáciles allá afuera en el mundo que yo decía,
Con el Señor se me hace difícil, pero acá lo estoy viendo todo fácil. ¿Qué hubiese sucedido de mí si yo hubiese seguido la voz del enemigo? No estuviera hoy aquí llevando el mensaje que el Señor me ha dado para ustedes. Gloria a Dios. No estuviera sirviéndole al Señor como le he venido sirviendo últimamente. No estuviera recibiendo las bendiciones que he recibido de parte de Dios desde que volví a sus caminos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar pendientes al llamado del Señor. Sí. Acordémonos que no es el hombre quien nos llama, es Dios quien te llama. Y te llama a servir en su casa, te llama a servir en alguna familia, a llevar esta palabra de vida a muchos que están necesitados allá afuera. Si nosotros hacemos las mismas cosas que hizo David, seguramente recuperaremos todo lo que el enemigo nos ha robado. Vamos a mirar qué fue lo que hizo David en medio de esta situación tan terrible para recuperar todo lo perdido. Tenemos que tenemos que poner un poco de atención a lo que hizo David. Primer punto, está en 1 Samuel capítulo 30 versículo 4. Dice, alzar la voz y llorar hasta que nos falten las fuerzas. 1 Samuel capítulo 30 versículo 4. Alzar la voz y llorar hasta que nos falten las fuerzas. Cuando hemos estado en problemas difíciles, yo creo que lo primero que nosotros hacemos es renegar. Lo primero que nosotros hacemos es ver el mundo como que lo quisiéramos devorar. Y renegamos. Pero ¿cuántos de nosotros al momento del problema alzamos una oración al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos postramos a sacar esa rabia a través del llanto y que sea el Señor quien nos consuele? Muchas veces sacamos la rabia, pero contra otros hermanos, contra nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. David alzó la voz al Señor y lloró por lo que había sucedido en ese momento. Punto 2, fortalecernos en Dios. 1 Samuel capítulo 30 versículo 6. 1 Samuel capítulo 30 versículo 6. Buscar siempre las fuerzas en el Señor. Que sea el Señor quien nos instruya, quien nos guíe, quien nos muestre cómo debemos de actuar ante el problema. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, Dios. su Dios. Amén. Yo creo que si muchos escuchamos que se van a venir en contra de nosotros, empacamos maleta y hasta luego. Ahí, como dicen en el mundo, paticas, ¿para qué las quiero? A correr. Pero David no. David se quedó a dar frente a lo que el enemigo estaba poniendo en contra de él. Y le pidió al Señor fortaleza. Le pidió al Señor sabiduría para poder sobrellevar el problema que se estaba presentando en ese momento. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando tengamos un problema.
pedirle sabiduría y fortaleza al Señor para poder pasar el problema. Pasar por una situación por la que pasó nuestra hermana no es fácil. Amén. Pasar un proceso por el que está pasando mi esposa tampoco es fácil. Y más en el caso de mi hermano Carlos, que ha estado al lado de ella, pues desde acá, desde lo lejos, siguiendo su proceso. Para él no ha sido fácil. En el caso mío con mi esposa tampoco ha sido fácil, más que la tengo yo al lado. Pero lo único que yo le digo al Señor, dame fortaleza para poder salir adelante. Amén. Amén. Dame fortaleza y sabiduría para saber, entender qué es lo que tú quieres que yo haga con ella, Señor. Amén. Enséñame a edificarla cada día más para que ella no caiga en las mentiras que el enemigo quiere poner ante ella. Porque si nosotros no tuviéramos a Dios en nuestros corazones, adiosito, te vi, empaco y hasta luego. De verdad. Y eso se ve mucho afuera. Es triste ver cómo un hombre abandona a una mujer por su condición de salud, o es triste ver cómo una mujer abandona a su esposo por su condición de salud. Y creen que abandonándolos van a conseguir algo mejor. Pero resulta que es tan triste ver que a veces caen en un problema de salud también, y también nos abandonan. Y cuando ven que los están abandonando, dicen que el mundo los quiere destruir. Pero si tú hiciste lo mismo anteriormente, ¿qué esperas que Dios te dé? Riquezas, mansiones, que vivas tranquilo o tranquila. Cuando hay un hogar formado por el Señor, únicamente Dios lo separa. Amén. Únicamente Dios lo separa. Nosotros no somos quienes para decidir si nos vamos o no nos vamos del hogar. Amén. Dios va a separar ese hogar si ven que se están haciendo daño el uno al otro. Pero mientras en ese hogar uno de los dos sea un pilar, Dios va a permitir que ese pilar se fortalezca y ayude al otro pilar a salir también adelante. Gloria a Dios. Muchos damos por derrotadas las situaciones y muchos, ahí es donde entra el enemigo y te pone las tentaciones, y a la mujer le pone el modelo de Calvin Klein ahí andar por delante, y al hombre le pone la modelo de Victoria's Secret andar por delante. Y todos van con la baba chorreando detrás, sabiendo que van al camino, van al matadero, al camino de la perdición. Todos van al camino de la perdición. Lo que hemos obtenido, lo hemos obtenido gracias al Señor y gracias a esa ayuda idónea que Dios nos ha puesto a nuestro lado. Y yo no puedo darle la espalda a aquella persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, ahora que ella está en las malas. Antes lucho para recuperar lo que el enemigo nos está quitando. Y eso es lo que debemos de hacer. Luchar en unión. Muchas veces veo mujeres que quedan tiradas por el piso porque el esposo las dejó. Si Dios a nosotros los varones nos puso como cabeza de hogar, y esa cabeza de hogar se va, la mujer entra a ser la cabeza del hogar en ese momento. Y no puede ser cola y dejarse pisotear de nadie. De nadie. El hecho que una mujer esté soltera no es el hecho que va a ser una mujer fracasada para toda la vida. ¿Cuántas mujeres han sido superiores a sus esposos después de que se han divorciado? Y han visto su forma de vivir más fácil que cuando estaban con su marido. Y han visto que lo que las tenía retenidas a salir adelante ha sido el hombre. O igual, viceversa. ¿Cuántos hombres
se han visto aplagados por una mujer y quieren seguir allí únicamente porque creen que con ellas pueden conseguir todo. Y cuando se divorcian o terminan su relación, resultan progresando más rápido sin esa persona. Punto 3, consultar a Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estuvieron en oración preguntándole a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces a nosotros nos suceden los problemas y dejamos que el problema pase día tras día, tras día, tras día, tras día. Y a lo último nos acordamos que es que aquí está la respuesta a todos los problemas. Amén, aleluya. Y ya cuando el problema nos tiene hasta aquí, queremos buscar la solución rápida. Pero si tenemos el problema desde el comienzo busquemos de la solución. Busquemos de Dios. Que sea Dios quien nos dé las pautas, que nos dé la solución a ese problema. Punto 4, librar la batalla por lo que se ha perdido. Eso está en 1 Samuel 30, versículos 17 y 19, del 17 al 19. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Qué debemos de hacer nosotros para recuperar lo que el enemigo nos está quitando o nos ha quitado? Ir a la presencia. Debemos buscar de Dios, Amén. de su presencia, Amén. fortalecernos cada día más en su palabra, buscar cada día más de Él. Y así vamos a poder recuperar todo, absolutamente todo lo que el enemigo nos ha quitado. Amén. Cuando se ha perdido algo importante en nuestra vida, no podemos estar tranquilos esperando a que Dios se encargue de esto. Debemos hacer lo mismo que hizo David. Hay que alzar la voz y llorar hasta que nos falten las fuerzas. Cuando lloramos delante del Señor lo hacemos por varias razones. En el caso de hoy nos ocupa es llorar delante de Dios por todas las cosas que hemos perdido al transcurrir en nuestro caminar con Él. Creo que todos nosotros hemos perdido algo en nuestra vida espiritual. ¿Hace cuánto no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Hay en nosotros un temor reverente delante de Dios? ¿Hay en nuestro corazón el deseo de vivir en santidad? ¿Hay en nuestro corazón el anhelo de orar y predicarle al perdido? ¿Hay en nuestra vida el anhelo por aprender más de la palabra de Dios? ¿Nos hemos preguntado alguna vez alguna de estas preguntas? Al comenzar la vida cristiana sentimos ese gozo, esa alegría de estar cerca del Señor, pero al pasar los días ya no se siente lo mismo. Y muchas veces eso nos sucede a muchos de nosotros. Porque cuando empezamos a caminar en el Señor empieza
el Señor a sacar todo lo malo que no te va a ayudar a edificar. Empieza a sacar todo lo negativo de tu vida. Y es tanto lo que nosotros vivimos aferrados a eso, que a veces decimos, no, yo no vuelvo. ¿Me van a quitar esto? No, yo no vuelvo. Y muchos juzgan a las iglesias diciendo que es que los obligan a que tengan que dejar las cosas. Nadie se le obliga. A nadie se le obliga. Si tú estás dispuesto a cambiar para el Señor, tú mismo tomas la decisión de dejar de hacer lo que hacías en el mundo. Amén. Y eso hay que dejarlo muy en claro, porque muchas veces a nosotros nos dicen, otro que cambiaron. No, a mí nadie me cambió, en la iglesia a mí no me cambió. Así es. A mí mi pastor, que en paz descanse, no me cambió. A mí mi pastora no me ha cambiado, ni mi hermana, ni mi hermano me ha cambiado. A mí el Señor fue el que me cambió. Amén. Gloria a Dios. A mí Dios fue el que me sacó de ese camino de tinieblas, de oscuridad, para ponerme en un camino de luz. Amén. Gloria. Y para yo poder estar en ese camino de luz, yo no puedo arrastrar lo que yo estaba viviendo en un pasado. Amén. Así es. Así que yo tengo que cambiar porque yo quiero algo mejor. Aleluya. Y gracias al haber cambiado es que tengo hoy en día mi hogar. Amén. Gloria a Dios. Si no, quién sabe qué habría sido de mí. De pronto hasta demandado por child support me tuvieran. Por eso hay que ser agradecidos con lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Amén. Gloria. Quizás hoy no sientas la presencia de Dios, te sientes lejos del Señor, sientes que no hay esperanza ni solución posible, pero la palabra de Dios nos muestra la solución. Hay que llorar hasta que nos falten las fuerzas. Seas hombre, seas mujer. No nos dejemos llevar por ese dicho que dicen los hombres no lloran. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando nos caíamos y lo primero que nos decía nuestro papá era, no llore que usted es varoncito? Pero si me duele, no llore que usted es varoncito. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron eso? Un hombre llorando no lo hace más ni menos que otro hombre. Cuando un hombre llora es porque ya está demasiado cargado y necesita sacar lo que tiene dentro. Es como yo poner un vaso y que le caiga agua y decirle al vaso no vaya a dejar que se derrame. Es algo imposible. El hombre que diga que nunca ha llorado, que venga y me lo diga aquí al frente. Porque si usted nunca lloró golpeándose el dedo meñique en la noche con la punta de la cama, que me diga que es mentiroso. Porque alguna lagrimita se le salió. La Biblia nos muestra algunas de las cosas por las cuales debemos de llorar. Por nuestra condición espiritual, en Joel capítulo 2, versículos 12 al 17. Eso se lo dejo para que tomen nota y lo lean cuando estén en la casa. Lamentaciones capítulo 1, versículo 16. Por nosotros y por nuestros hijos. Lucas capítulo 23, versículo 28. Por los pecados de nuestra familia, de nuestras iglesias, de nuestras naciones. Isaías capítulo 22, versículo 4. Fortalecernos en Dios. Eso está en 1 Samuel 36. En medio de semejante situación, David no hablaba de apedrar a nadie.
Él no le echaba la culpa a nadie por lo sucedido, pero el pueblo culpaba a David por no haber dejado gente que cuidaran lo que tenían. Nosotros muchas veces descuidamos muchas cosas espiritualmente. Muchas veces nos dedicamos tanto a nuestros trabajos y descuidamos nuestros hogares. Nos dedicamos tanto al trabajo y descuidamos nuestros hijos. Y vemos muchos hijos perdidos en el mundo, metidos en drogas, metidos en pandillas. Vemos jovencitas que ya no respetan a sus padres y aparecen a la edad de 16, 17 años ya embarazadas, y para ellas eso es un juego. Y siempre queremos buscar culpables. Cuando los culpables hemos sido nosotros por haber descuidado lo que Dios nos dio. Amén. No hay más culpable que nosotros como padres al descuidar nuestras familias, nuestros hijos. Pero siempre queremos echarle esa culpa a alguien más. Es triste ver que no aceptamos nuestra responsabilidad cuando nos hemos alejado de los caminos del Señor. Amén. Por eso yo hoy los invito a ustedes a que le digan al Señor: Padre, yo quiero recuperarlo todo. Amén. Todo lo que el enemigo me ha quitado lo quiero recuperar, pero recuperarlo contigo. Que tú vayas delante de mí, quitando de en medio todo pie de tropiezo, quitando de en mí toda muralla que el enemigo quiera poner, para poder recuperar lo que el enemigo me ha quitado. Fortaléceme en tu palabra, lléname de tu sabiduría, hazme un hombre sabio, un hombre obediente a ti, para poder lograr conseguir nuevamente esa victoria, para poder recuperar lo que por muchos años el enemigo me ha quitado. Amén. Si usted le cree al Señor, es hora de que usted se postre ante Él. Amén. Es hora de que usted le llore a Dios. Amén. Aleluya. Es hora de que nos humillemos ante su presencia. Santo. Es hora de que declaremos que en nuestras vidas siempre hay victoria en el Señor. Amén. Que no nos demos por derrotados. Que por muy grande que sea el problema, sabemos que la solución es mucho más grande a ese problema. Amén. Aquí hay un ejemplo, Amén. y un ejemplo vivo Aleluya. que el Señor trajo hoy a su casa. Amén. Santo. Muchos se echan a una cama, se postran en una cama y se dejan morir por las condiciones de salud. Pero esta varona sacó sus fuerzas, le creyó al que vive, al que reina, Amén. y hoy está aquí en su casa dando testimonio de ese Dios que vive, que sana, que reina, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya con esto terminamos. Vamos a darle lo que se le corresponde al Señor. Vamos a entrar en esta oración, en esta cobertura, para que Dios siempre vaya delante de nosotros. Amén. Padre Santo, Padre bendito, Padre misericordioso, Señor, gracias te doy, Señor, por permitirme haber estado aquí, Señor, ante tu casa, haberme permitido, Señor, ser esa vasija, Señor, para llevar tu palabra, Padre. Oh Padre misericordioso, Padre amado, Señor, partiremos de esta tu casa, mas no de tu presencia, Señor.
porque tú vas a ir delante de nosotros siempre, Señor. Vas a ir siempre en nuestros corazones, Padre bendito, Señor. Amén, Santo. Oh Padre misericordioso, Señor, danos, Señor, esas fuerzas del búfalo al 100 por 1, Señor. Aleluya. Padre, haznos sabios en tu palabra, Señor, y que nunca, Señor, se aparte de nosotros, Señor. Padre, que donde nosotros vayamos seamos siempre ese testimonio vivo ante ti, Señor. Amén. Ante ese pueblo que está ahí afuera, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Danos esa palabra para darle a cada aquel que esté necesitado ahí en la calle, Señor. Padre, llena nuestros corazones, nuestro espíritu de tu presencia, Señor. Oh Padre bendito, Señor, santo, Señor. Santo y bendito eres tú, mi Dios. Te adoramos, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Saltamos tu nombre, Señor, a lo más alto, Señor. Padre bendito, Señor, ahora que partimos de tu casa, Señor, te pedimos que seas tú poniendo ángeles guardianes, guerreros, escuderos alrededor de cada uno de nosotros, Señor, y nos permitan llegar con bien a nuestro sitio de destino, Señor. Amén. Padre santo, Señor, Padre bendito, Señor, solo ante ti, Señor, doblamos rodillas, Señor. Solo ante ti yo pongo mis problemas, Señor. Amén, Santo Dios de Israel. Solo de ti viene la solución, Padre. Amén. Y solo contigo, Padre bendito, recuperaremos todo, Señor. Amén. Padre, Señor, en esta tarde, mi Dios Rey Celestial, todo tu pueblo, Señor, te dice, Señor, Amén. 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 Y